Hola, ¿qué tal? Esta pregunta fue parte del examen de admisión de San Marcos del 2012-1. Miren, sí, el valor de P, Q, R pertenecen a los reales positivos y además E es igual a toda esta expresión, ¿no? Con logaritmo me piden hallar el valor de E. ¿Cuánto vale E? Ya, ok. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Recordar aquí. ¿Qué tengo que recordar? Si tengo el logaritmo, por ejemplo, de A en base a, ¿eso cuánto vale? 1, ¿no? Cuando el número y la base son lo mismo, vale mi A. Generalmente estoy acostumbrado a hacer esto. Pero también a partir de un número 1 yo puedo generar un logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, esta primera parte, miren, lo voy a escribir así. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 1 dividido entre ¿quién? Entre el logaritmo de ¿quién? De P por Q en base R. Y ese 1 que está ahí lo voy a escribir más el logaritmo de R en base R. Listo. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre ¿quién? 1 sobre... Y aquí tengo la suma, ¿no? Suma de logaritmos en la misma base. Cuando tengo una suma se convierte en producto, recuerden eso. Entonces, yo puedo escribirlo así, ¿no? ¿Cómo sería? Logaritmo de ¿quién? De P multiplicado por Q multiplicado por R en base R. Esa es propiedad del logaritmo, ¿no? Cuando tengo suma de logaritmos en la misma base, lo puedo simplificar al producto. Ya está. Entonces, lo mismo, bien, en forma similar voy a hacer con la siguiente. Entonces, ¿cómo sería? Este que está aquí, este siguiente logaritmo, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser 1 dividido entre ¿quién? Aquí pongo logaritmo de quién? De P por R, de P por R en base Q. Y ese 1 que está aquí lo voy a escribir, bueno, con otro colorcito, más logaritmo, en este caso, ¿quién es la base? Q. Logaritmo de Q en base Q. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Simplificando, va a ser lo mismo 1 dividido entre ¿quién? Entre la suma de logaritmos, que se convierte en producto. Sería logaritmo de ¿quién? De P multiplicado por R por Q. Pero voy a poner P por Q por R. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Ya, en base Q. Y la última, ¿quién es la última? Este que está aquí. Copio, lo pego. Esto aquí va a ser igual. En forma similar. Entonces esto va a ser igual a 1 o 1 ¿sobre quién? Sobre el logaritmo, aquí ponemos logaritmo de quién? De QR en base P. Y ese 1 que está ahí lo voy a escribir como logaritmo en base P de P. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser simplemente, aquí voy a poner 1, chispas, está muy cerca. 1 sobre quién. Aquí tengo la suma, lo voy a convertir en producto, sería Q por R por P. Pero lo voy a poner como logaritmo de P por Q por R en base P. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que recordar? Ahora miren, recordar esto, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, logaritmo de A en base B, yo lo puedo escribir como 1 sobre quién? Sobre el logaritmo de B en base A. Cambio de base, ¿no? Eso en forma práctica. Entonces yo puedo ir en esta dirección o también puedo volver. Convenientemente aquí me conviene volver, ¿no? No me convendría ir en esa dirección. Entonces, estos logaritmos, ¿cómo los puedo escribir? ¿Cómo los podría escribir? El primero lo podría escribir como quién? Sería logaritmo, cambio el orden, ¿no? Como la base es R, ahora va a ser el número de R en base P por Q por R. Aquí sería logaritmo de quién? De Q y la base sería P por Q por R. Aquí también lo mismo, logaritmo de P en base P por Q por R. Ya está. ¿Qué más? Ahora, ¿qué más hacemos? Ya, pues reemplazamos en la expresión E. ¿Cómo quedaría la expresión E? A ver, voy a borrar esto. Un minuto. Ya está. Ahora sí. Entonces, la expresión E, ¿a qué va a ser igual? Simplemente el primer término, este que está aquí, simplificado, me queda ¿quién? El logaritmo de quién en base P por Q por R de R, sumado con quién? Con el logaritmo en base P por Q por R de Q. Y más el tercer término, este, que es este de aquí, que sería logaritmo de quién? De P en base de P por Q por R y esto sumado con 1. Ahora, estos tres logaritmos tienen la misma base, entonces lo puedo aplicando propiedad de logaritmos, ¿a qué sería igual? Logaritmo en base P por Q por R, y aquí sería R por Q por P. Y esto sumado con 1.
Bueno, pero esto es P por Q por R. P por Q por R, P por Q por R. Entonces se simplifica, ¿no? Este de aquí vale ¿cuánto? Vale 1. Por lo tanto, o finalmente, la expresión E aquí va a ser igual a 1 más 1. Y eso me da 2. Clave, la C. Bueno, eso es todo. Gracias.